Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos, mi familia en Cristo. Estamos aquí nuevamente para estudiar la lección de escuela sabática. Hoy, la lección del día martes 2 de mayo, que se titula La instrucción del ángel a Daniel. En este día estudiaremos cosas muy interesantes. Así que, preparados, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos, misericordioso Padre que estás en los cielos, muchas gracias, mi Señor, porque nos has dado vida, salud y porque en este hermoso nuevo día de martes sabemos que tenemos tu presencia con nosotros. Señor, ahora, en este momento, queremos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que sea Él el que dirija todo este estudio, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que nos dé entendimiento y que podamos poner en práctica las cosas que aprendemos. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a comenzar la lección de este día maravilloso, abriendo nuestra Biblia, abriendo la palabra de Dios en el capítulo 9 de Daniel, específicamente en un texto que hemos ya leído varias veces, el versículo 23. En el versículo 23 dice: Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de entiende la orden y entiende la visión en el contexto de Daniel 8:14, de las 2300 tardes y mañanas? Lo hemos venido comentando ya en los 2 días anteriores, y es que previamente al capítulo 9, al momento en que está el ángel hablando con Daniel, en este punto del capítulo 9, previamente no hay ninguna otra profecía. No hay nada más que el profeta haya visto que no haya entendido. Lo único que se quedó en el tintero, por decirlo así, que se quedó en veremos, porque Daniel se quedó perplejo, incluso se enfermó debido a la angustia que le provocó la parte específica de los 2300 días. Así que el ángel Gabriel viene delante de Daniel a explicarle específicamente ese punto que tenemos ahí en el tintero. El ángel le instruye a Daniel y le dice: entiende la visión, entiende la orden, entiende la visión. Y es muy interesante y muy importante que nosotros también entendamos la orden y entendamos la visión. Y entonces comienza la explicación que trae Gabriel a Daniel. Y de antemano les voy a pedir una disculpa. Y es que no vamos a poder analizar estos siguientes versículos, los que van desde el 24 al 27, de forma muy detallada. Solamente para entenderlo bien necesitaríamos mucho tiempo, y pues no tenemos tanto tiempo para analizarla. Necesitaríamos por lo menos 2 sesiones de 1 hora, y pues no tenemos 2 sesiones de 1 hora para entenderlo. Pero nos vamos a centrar en lo que nos compete en este momento. ¿Dónde inician? ¿Dónde terminan los 2300 días? Eso es lo que nos importa en este momento. Habrán cosas allí que no vamos a entender. Si en algún momento quisieran tener una explicación detallada de esto, podría recomendarles algunos canales que son muy buenos, o si quieren que yo en algún momento haga un video explicando estos versículos, pues con mucho gusto lo haré para ustedes. Aunque también hay canales muy buenos, buenos predicadores que explican esta profecía de manera muy detallada y muy buena. Pero muy bien, vamos al lío. Los versículos 24 al 27, vamos a leerlos, dicen de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
Aquí tenemos una primera parte que necesitamos analizar. Yo sé que hay muchas cosas ahí que quizás no entendemos en el momento, pero para lo que estamos estudiando en este momento precisamente hay cosas que sí son muy importantes que tengamos en cuenta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y esa parte es muy importante. Porque el texto nos está diciendo varias cosas en ese punto que son importantes para lo que perseguimos en este momento. La primera es que hay 70 semanas que están determinadas para el pueblo judío, para el pueblo de Daniel, para el pueblo literal judío de la época de Daniel. Y esa palabra determinada necesitamos analizarla de manera muy concienzuda porque es muy importante. Y esta palabra en hebreo es una palabra que significa literalmente amputar o cortar. Y si significa amputar o cortar, significa que este periodo de 70 semanas se están cortando, obviamente, de un periodo más largo. No puede ser un periodo igual o un periodo más corto, porque entonces no sería cortada. Para poder cortar un periodo de 70 semanas, tiene que haber un periodo más largo del cual cortarlas. Y esta es otra evidencia que tenemos de la conexión entre los 2300 días y las 70 semanas, porque por consiguiente, estas 70 semanas se cortan de los 2300 días. Si se cortan de los 2300 días, entonces llegamos a un segundo punto muy importante, y es que la primera parte de esos 2300 días son para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, para el pueblo judío. Son 70 semanas, que si hacemos el cálculo matemático facilito de 7 por 7, 49, serían 490 días en total. Ahora, aquí tenemos una dificultad que necesitamos abordar, y es 490 días están determinados, cortados o amputados de un término más largo de tiempo. Pero decir que se le van a dar solamente 490 días al pueblo judío no tiene ningún sentido, en caso de que fuesen literales estos días. Así que tenemos que entrar a un tercer punto que es muy importante que tengamos en cuenta, y es los 2300 días y las 70 semanas o 490 días, ¿son literales o son simbólicos? Una manera fácil de entenderlo es aplicando un método hermenéutico muy sencillo, y es que cuando los días dentro de una profecía de tiempo están en medio de una profecía donde todos los elementos son símbolos, son simbólicos, entonces la regla hermenéutica me dice que el contexto de esos días es simbólico, y si es simbólico, estos días que aparecen allí también tendrán que ser simbólicos. Retomando, si la profecía es una profecía en la que hay símbolos, en la que el periodo de tiempo especificado o la profecía de tiempo especificada está envuelta en medio de símbolos, la profecía o la visión que se está viendo es simbólica, entonces el periodo de tiempo incluido en esta visión simbólica también tendrán que ser simbólicos. Y entonces tenemos que llegar al siguiente punto importante. Si son simbólicos, entonces un día simbólico en la profecía, ¿a cuánto tiempo equivale en el tiempo literal, en el tiempo ya no simbólico? Para eso tenemos la ayuda de dos textos importantes que tenemos en la Biblia, y nos ayudan un poco a entender a cuánto equivale un día en la profecía simbólica, cuando la profecía está envuelta en símbolos. El primer texto que debemos leer se encuentra en Ezequiel, en el capítulo 4 y en el versículo 6.
en Ezequiel, en el capítulo 4 y en el versículo 6, dice de la siguiente manera: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho una segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Muy bien, según esta primera aproximación, nos está diciendo que por cada año tenemos un símbolo de un día. Por cada año, día por año, te lo he dado. Entonces, en profecía simbólica, un día equivale a un año. Hay otro texto. Ese texto lo podemos encontrar en el libro de Números, en el capítulo 14. Vamos al libro de Números, en el capítulo 14 y en el versículo 34. Números, capítulo 14, versículo 34. Dice de la siguiente manera: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra iniquidad. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Vuelve y juega. Dentro de la profecía simbólica, día por año es la equivalencia en la profecía. Entonces, existen otros textos. Estos textos son los más comunes y más típicos que generalmente tomamos y que obviamente nos aclaran el panorama en cuanto a cuánto equivale en símbolos un día en la profecía simbólica. Aunque existen otros versículos más, incluso Jesús utilizó este principio bíblico. Cuando Jesús estaba por Galilea y Herodes le manda a decir a Jesús que tenía que irse de esa región de Galilea, Herodes Antipas le manda a decir que debe de irse, manda a sus emisarios. Jesús le dice: decidle a aquella zorra que de aquí a 3 días terminaré mi obra. Se estaba refiriendo a su ministerio. Y a partir de ese momento Jesús ministró aún en Jerusalén 3 años más. Así que un día equivale a un año. Muy bien, entonces, en la primera parte de la profecía, de la explicación que nos está dando Gabriel a todos nosotros, no solo a Daniel, se la dio a Daniel en aquella época, pero ahora nos la está dando a nosotros, nos da unos puntos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Primero, la primera parte de la profecía, de ese periodo de tiempo de 2300 días, está destinado para el pueblo literal judío, para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Segundo, que esos 70 semanas o 490 días están cortados de un periodo más largo, que son los 2300 días. Y tercero, que en el principio bíblico de la profecía bíblica, un día equivale a un año. Así que vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 25 de Daniel en el capítulo 9, que era donde nos hemos quedado. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí tenemos otros puntos muy importantes que necesitamos entender, pero antes de arrimarnos un poco a ellos, necesitamos terminar el versículo 26. Y dice: y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo sé que esto parece un trabalenguas y sé que hay muchas cosas allí que quizás no entendemos. Lo entiendo. Sé que no nos las sabemos todas. Como les digo, estos versículos están muy bien explicados por algunos muy buenos predicadores. Y pues podría recomendarles algunos. Es más, en este momento podría recomendarles el canal de Zoom TV Latino, que es un canal muy bueno. Pertenece al ministerio de Secrets Unsealed del pastor Esteban Bor y está muy bien, se los recomiendo, pero encarecidamente. Es un canal buenísimo, hay cantidades de material excelente. Ahora, si quieren que yo les explique estos versículos a fondo, pues ya me lo harán saber en los comentarios. Puntos importantes en los últimos versículos que acabamos de leer. Primero, nos dan el punto desde el donde debemos empezar a contar. Y eso se encuentra en el principio del versículo 25, que dice: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas». Vale, pues entonces allí lo tenemos. Nos dice que debemos empezar a contar desde el punto en el que se da la orden para edificar y restaurar a Jerusalén. ¿Y eso cuándo es? ¿Cuándo ocurre eso? Exactamente, ¿dónde debemos empezar a contar? Ya sabemos que ese es el punto donde debemos empezar a contar, pero ¿dónde se encuentra ese punto? ¿Podemos encontrarlo bíblicamente? Pues claro que sí, lo podemos encontrar y demostrar bíblicamente. Les voy a dar las referencias. Es el trabajo de ustedes estudiarlos, verificarlos y leerlos. Existen 3 decretos y podríamos decir que incluso 4 decretos, pero de todos ellos solo uno es válido para tomarlo como punto de referencia, como el punto que nos está dando la profecía de Daniel capítulo 9 versículo 25. ¿Cuáles son esos 4 decretos? El primer decreto es el decreto que dio Ciro cuando conquistó a Babilonia, donde da la orden, que eso lo encontramos en varios textos. Lo podemos encontrar en el libro de Esdras, al principio del libro de Esdras. Básicamente Esdras menciona los 4 decretos, así que ya les dije más o menos dónde lo pueden encontrar. Esdras contiene los 4 decretos. El primer decreto es el de Ciro. El decreto de Ciro solamente daba la orden para que los judíos volvieran a su tierra y reedificaran el templo, pero no menciona nada acerca de los muros ni de la ley de los judíos. Solamente daba la orden para reedificar el templo. El segundo decreto es el decreto de Darío el Medo. De Darío el persa, no el Medo, el persa. El decreto de Darío el persa lo único que hace es ratificar o revalidar el decreto dado por Ciro, porque hubo dificultades, los samaritanos no quisieron permitir que los judíos siguieran edificando, que precisamente la profecía acaba de decirlo. En el versículo 25 dice que se reedificaría la ciudad y el muro en tiempos angustiosos, y pues realmente fue en momentos angustiosos, porque los samaritanos y los enemigos del pueblo de Dios no querían permitir que la reedificación de la ciudad se llevara a cabo y del templo. Entonces, el decreto de Darío el persa lo que hace es que ratifica que sí se ha dado la orden de reedificar ese templo, y le prohíbe a las personas de Samaria y a los enemigos del pueblo que entorpezcan esa edificación. El tercer decreto, que lo encontramos en el capítulo 7 de Esdras, es el decreto de Artajerjes.
Y este decreto se da en el año 457 a.C. Y es el decreto que nosotros debemos tomar para tomarlo como punto de partida tanto de las 70 semanas como de los 2300 días. ¿Y por qué digo esto? Porque el decreto de Artajerjes, que lo encontramos en el capítulo 7 de Esdras, no solamente determina que se debe terminar de reedificar el templo, sino que le da la orden a Nehemías de que y a Esdras de que además de reedificar el templo, tienen el permiso de reedificar toda la ciudad, restaurar el sistema político y leyes del pueblo judío, y además de reedificar las murallas y todo el sistema judío por completo. Como dato curioso, Artajerjes era hijo de Asuero, así que entre algunos estudiosos de la Biblia asumen que Artajerjes era hijo de Ester, la reina judía de Persia. Así que quizás ese cariño materno por el pueblo judío fue el que llevó a Artajerjes a dar esta maravillosa orden de restaurar por completo la ciudad, su sistema político, su sistema religioso, todo por completo. El pueblo judío vuelve a ser, entre comillas, porque aún siguen subordinados al imperio persa, pero entre comillas vuelven a ser un pueblo con sus leyes. Entonces, a partir de este punto es que debemos contar. Más adelante Artajerjes vuelve y da otro edicto, pero este edicto que da más adelante Artajerjes, que es el cuarto decreto que se da, solamente lo que hace es volver a ratificar lo que ya había dicho en el edicto que aparece en el capítulo 7. Teniendo esto como referencia, entonces debemos tener en cuenta que las 70 semanas y los 2300 días deben de comenzar en el 457 a.C., que es cuando se da el decreto de Artajerjes del capítulo 7 de Esdras. Y si contamos desde ahí, todo lo que se dice aquí en Daniel capítulo 9, versículos 24 en adelante, empiezan a correr, a discurrir en la historia desde este punto. Así que las 70 semanas concluirían en el año 34 después de Cristo. La aparición del Mesías príncipe, que sería 69 semanas después del 457, sería en el año 27, que fue cuando Cristo fue bautizado. Ahí aparece el Mesías príncipe. Y la última semana es la semana donde está el ministerio de Cristo Jesús, los primeros 3 días y medio de esa última semana, o sea, los primeros 3 años y medio, que fue el ministerio de Jesús. A la mitad de la semana, como dice la profecía, se hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque claro, Cristo Jesús muere a la mitad de esa última semana y hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Y finalmente, las 70 semanas terminan en el año 34 y las 2300 tardes y mañanas serían, descontando los 490 años, nos quedarían 1810. Si contamos desde el año 34, 1810 años más adelante, nos daría en el año 1844. Y es una fecha importante, mis hermanos, pero ya se nos ha alargado bastante este video. Y creo que en los siguientes días vamos a analizar bastante acerca de este tema. Seguramente en el día de mañana retomaremos este cálculo y lo presentaremos otra vez porque necesitamos que quede completo. Por el momento los dejo, mis queridos hermanos. Les deseo un muy feliz día. Que Dios les bendiga y que ojalá nos haya quedado claro este tema. Nos vemos mañana en el siguiente repaso de la lección. Un abrazo y Dios les bendiga.